El río era hermoso, liso, limpio, con orillas de granito y drones sobrevolando el agua. La ciudad estaba orgullosa de él. Los funcionarios cortaban cintas, los periodistas grababan reportajes. Nadie hablaba de lo que sucedía bajo tierra, 7 metros por debajo de aquella hermosa agua. Allí, el acuífero moría. Lenta y metódicamente, bomba a bomba. Y un hombre lo vio. Intentaron silenciarlo. Forzaron la entrada a su apartamento. Lo persiguieron de noche por un camino de tierra. Pero los datos ya existían. Los carteles aparecían ya a la entrada de la ciudad. El río ha renacido. Nosotros hemos renacido. Letras blancas sobre un fondo azul. Una lona tensa sobre la autopista de 4 carriles. Luego otro. Agua limpia. Futuro limpio. Elías Méndez pasó por debajo sin reducir la velocidad y anotó mentalmente la evidente incongruencia. Las campañas serias de rehabilitación de ríos no declaran la victoria 3 años después de inaugurar una presa. La declaran cuando es necesario justificar las inversiones. Aparcó el coche a una manzana del malecón. Tuvo que caminar junto a unas vallas metálicas, tras las cuales unos operarios con chalecos naranjas terminaban de instalar algo. 2 o quizás 3 drones surcaban el aire sobre la orilla. Desde los altavoces, aún a bajo volumen, como en un ensayo, se probaba un sonido de prueba. Elías se detuvo junto al parapeto de granito y dejó su maletín sobre él. El río fluía. Eso, en sí mismo, ya era extraño. No malo, simplemente extraño. La corriente avanzaba de manera uniforme, casi inverosímilmente regular para la anchura de aquel cauce. La superficie reflejaba el cielo gris de la mañana sin una sola arruga. Méndez observó el agua más tiempo de lo que lo haría un turista. Rastreaba la ondulación cerca de la orilla izquierda, comparaba la velocidad en el centro y junto al parapeto, buscaba los remolinos naturales que deberían formarse donde antes había rocas. No estaban, o más bien, las habían quitado. Levantó la vista río arriba. Allí donde el río bordeaba el polígono industrial y se dirigía hacia el pueblo, el color del agua cambiaba ligeramente. No era algo crítico, simplemente un tono un poco más claro, más seco. Elías sacó el teléfono e hizo varias fotos sin un objetivo concreto, solo para fijar el momento. Un camarógrafo con su equipo en un trípode lo miró de reojo y volvió a enfocar el río. Méndez recogió su maletín y fue en busca de Guerrero. Sergio Guerrero lo recibió en la entrada de la presa. Se dieron la mano con un gesto breve y profesional. Guerrero vestía una chaqueta de uniforme con el logotipo del complejo hidroeléctrico. El casco colgaba de su mano como un objeto familiar y ligeramente superfluo. ¿Llegaste sin problemas? Sí, sin atascos. Es porque la celebración es después del almuerzo. Por ahora todo está tranquilo. Atravesaron el torno, caminaron por pasarelas de hormigón y bajaron por una escalera metálica hasta la sala de máquinas. La vibración se sentía ya en la pasarela, una pulsación uniforme, profunda, que subía desde los escalones hasta las suelas de sus zapatos. Las turbinas funcionaban a pleno rendimiento. Aquí el sonido no era ruido, sino presión, se posaba en los oídos como una tela densa. Guerrero lo guió entre los paneles de control. Las pantallas mostraban los datos habituales, nivel del agua, presión en las palas, caudal en metros cúbicos por segundo. Elías leía las cifras sin detenerse, como quien repasa una página ya conocida. ¿El régimen de descarga es el estándar?, preguntó. Está optimizado. El año pasado implementamos un control adaptativo. ¿Adaptativo? ¿A qué se adapta? Guerrero no respondió de inmediato. Tocó con el dedo la barandilla metálica como si comprobara su temperatura. A la demanda estacional, picos de consumo para el suministro de agua, captación industrial, todo está integrado en el sistema. En la pantalla central se veía un gráfico del caudal de los últimos 30 días. Méndez observó la curva. Era una línea casi perfecta, con desviaciones mínimas. Demasiado regular para un cauce vivo. El río, afuera, también era demasiado regular. Entre la pantalla y el parapeto del malecón existía una conexión directa, y esa conexión se llamaba control. ¿Y el acuífero subterráneo? ¿Cómo va la recarga? Normal. ¿Podría ser más específico? Guerrero lo llevó a una consola lateral. Abrió en el monitor una carpeta con los datos de monitorización de los pozos de los últimos 6 meses. El gesto era profesional, pero también un poco teatral. Mire, todo está a la vista. Puedo exportar las tablas, los últimos 6 meses. 6 meses no es suficiente.
Necesito los datos de los últimos 3 años, preferiblemente 5. Hubo una pausa. Para 3 años hay que solicitarlo aparte. Ese archivo no está automatizado. De acuerdo, solicítalo. Guerrero dijo, de acuerdo, con ese tono que en realidad significa, ya veremos. Copió la selección de datos en una memoria USB, se la entregó a Elías y lo guió por el resto de la sala, hablando ahora de los parámetros de las turbinas. Méndez guardó la memoria en el bolsillo, pero una parte de su atención seguía fija en aquella pausa, en esos pocos segundos antes de la respuesta sobre el archivo. Al salir, Elías se detuvo ante el último panel. ¿El sistema automático registra las paradas de las bombas? ¿Los regímenes nocturnos? Sí, lo registra. ¿Esa información está en las tablas que me has dado? Guerrero lo miró, directo, sin gesticular. En parte. En el despacho de servicio que le asignaron para el resto del día, Méndez abrió su portátil y cargó las tablas. La habitación era pequeña, una mesa, 2 sillas y una ventana con vistas a un patio de hormigón. A lo lejos se veía el techo de la sala de máquinas. A través de la ventilación llegaba el zumbido lejano de las turbinas. Los indicadores superficiales parecían impecables. El nivel del agua en el cauce, el caudal, la velocidad, todo dentro de la norma, incluso con un pequeño margen. Elías pasó varias hojas y cambió a los datos del acuífero subterráneo. Su primer pensamiento fue que se trataba de un error tipográfico. Verificó las unidades de medida, metros de cota absoluta, todo correcto. Entonces calculó la diferencia entre la primera y la última medición de la tabla. 6 meses, un descenso de 80 centímetros. Abrió la base de datos regional en el mismo portátil y la comparó con las fluctuaciones estacionales promedio de acuíferos similares. La norma para ese periodo era de más o menos 20 centímetros. Méndez se quitó las gafas, limpió los cristales y volvió a ponérselas. Volvió a calcular. El resultado no cambió. Revisó la fórmula de conversión a la cota absoluta. Un error metodológico quedaba descartado. La dinámica era constante. No era un colapso ni un pico anómalo, sino un descenso planificado, casi mecánico. Cada mes, el ritmo de pérdida era prácticamente idéntico. No era una fluctuación estacional ni la consecuencia de una sequía. Una curva así solo podía ser producto de extracciones sistemáticas. Guardó una copia de las tablas en su propia memoria USB. La pluma metálica que llevaba en el bolsillo de la camisa, un regalo de su director de tesis, presionaba ligeramente su pecho. Estaba acostumbrado a esa presión. Fuera de la ventana del despacho, el patio estaba vacío. En algún lugar lejano, invisible desde allí, se preparaba una fiesta. Marina Vargas llamó por la tarde. Él acababa de terminar la segunda revisión de los cálculos y estaba sentado frente a la pantalla con una taza de té ya frío. ¿Está usted en la ciudad? Su voz era baja, un poco ronca. Sí. Soy periodista. Llevo meses investigando el tema del agua. Me han dicho que ha venido a hacer una auditoría. ¿Quién se lo ha dicho? Una breve pausa. Una fuente en el ayuntamiento. No importa. Tengo información que podría interesarle. ¿Podemos vernos? Se encontraron en una pequeña cafetería a una manzana del malecón, ya anochecido, cuando el bullicio de la celebración había disminuido. Vargas era alta, vestía una chaqueta de cuero y llevaba una memoria USB colgando de una cadena sobre el cuello de la chaqueta. Fue lo primero en lo que Elías se fijó. Habló rápido, sin rodeos. En el pueblo río abajo, hace 3 días murió un hombre. Andrés Clement, perforador, 43 años. El suelo cedió bajo sus pies en su patio. La versión oficial es erosión natural. Méndez dejó la taza sobre la mesa. ¿Las coordenadas? Ella le dio la dirección. Él abrió en el teléfono el mapa de presión del acuífero que había elaborado en la universidad basándose en antiguos informes geológicos. Marcó el punto. La coincidencia era exacta. No aproximada, sino exacta. La zona de mínima presión de las aguas subterráneas que había visto en las tablas esa misma mañana se cruzaba con el lugar del hundimiento de forma casi perfecta. ¿Clement se había quejado del agua?, preguntó Elías. Sí, sus vecinos dicen que medía regularmente el nivel de su pozo. En los últimos 6 meses había bajado casi 1 metro. Presentó quejas al ayuntamiento. Le respondieron que eran fluctuaciones estacionales. Méndez miraba el mapa. 1 metro en medio año. Las mismas cifras que él había visto en los registros de la presa. Las cifras se habían transformado en un hombre con una caligrafía cuidada y unas quejas que nadie había atendido. Mañana iré a ver el lugar, dijo él. El pueblo empezaba justo después del polígono industrial.
La carretera allí era más estrecha, el asfalto viejo y lleno de parches. Méndez dejó el coche en el arcén y caminó. El patio de Clement estaba acordonado con una cinta. El socavón no era grande, 1,5 metros de diámetro, pero los bordes se hundían de forma abrupta, casi vertical. La tierra en el corte estaba húmeda con vetas oscuras, lo que indicaba que todavía había agua allí, muy abajo. O que la había habido hacía poco. Elías se arrodilló para examinar el borde del derrumbe. No había signos de un socavamiento prolongado, ni un hundimiento gradual, ni grietas radiales que aparecen en un proceso lento. El terreno había cedido de golpe, de una sola vez, como si hubieran retirado un soporte desde abajo. Una vecina, una mujer de unos 60 años con un pañuelo en la cabeza, lo observaba desde su valla. Andrés lo medía cada semana, dijo ella cuando Elías se levantó. Tenía un tubo con marcas, decía que el nivel bajaba cada vez más rápido. Ya en primavera estaba preocupado. ¿Desde cuándo lo había notado? Desde el otoño pasado, quizá antes. Lo anotaba todo en sus papeles. Era un hombre muy meticuloso. Su mujer ahora... No terminó la frase. Méndez sacó un sensor portátil de su maletín. El pozo vecino, según la mujer, pertenecía a una parcela lejana donde no vivía nadie. Le pidió permiso para hacer una medición y ella asintió sin más. Los indicadores estaban un 30% por debajo del mínimo estacional. Repitió la medición 10 minutos después, cambiando el punto. El resultado coincidió dentro del margen de error del sensor. Elías anotó las coordenadas, la hora y los valores. Junto a las cifras, en su cuaderno, escribió un nombre: Clement A. Mientras guardaba el sensor en el maletín, se le acercaron 2 hombres. Edad de trabajar, ropa de trabajo. Uno de ellos, corpulento y con el pelo corto, habló primero. ¿Qué está midiendo? La presión del acuífero. ¿Por encargo de quién? A petición del ayuntamiento para una auditoría independiente. El hombre corpulento intercambió una mirada con su compañero. La ciudad no necesita escándalos ahora mismo, ¿entiende? La fábrica da trabajo. Si empieza a remover esto, la gente perderá sus empleos, sus familias. Estoy comprobando parámetros técnicos, respondió Méndez, impasible. Sabemos perfectamente lo que está comprobando. Lo miraban fijamente. No era una amenaza directa. Simplemente estaban allí, de pie, observándolo. Elías cerró el maletín, les hizo un gesto con la cabeza sin sonreír y pasó de largo. A sus espaldas, oyó cómo hablaban en voz baja. El miedo a perder el trabajo era real. No era una agresión nacida de la rabia, sino de la vulnerabilidad. Esa noche, en el apartamento, Méndez solicitó los informes del Archivo Geológico Regional, que guardaba datos desde principios de los 90. Tardó 2 horas en encontrar las tablas necesarias, descargarlas y unificarlas en un formato comparable. La presa había entrado en funcionamiento hacía 4 años. El descenso del acuífero había comenzado 9 años atrás. Elías comprobó 3 veces la correlación de las series temporales. Los datos no mentían. Trazó la curva de la dinámica, una pendiente descendente y constante que había empezado mucho antes de que se proyectara la presa. Se levantó y se acercó a la ventana. Las chimeneas de la fábrica se recortaban en la oscuridad. Iluminadas en su base, se alzaban hacia el cielo nocturno como columnas sombrías. La presa era una explicación conveniente, visible, nueva, imponente. Pero el problema llevaba latente en la tierra mucho antes de que la presa existiera. A las 11:30 aparcó junto al perímetro exterior del complejo hidroeléctrico. El área estaba iluminada, pero apenas había gente, unas pocas farolas sobre la entrada y el zumbido constante de la sala de máquinas. Caminó a lo largo de la valla hasta una entrada de servicio lateral que había visto por la mañana, cuando Guerrero le había mostrado el recorrido. Quería comprobar una cosa: si las lecturas de caudal nocturnas coincidían con las que figuraban en los registros oficiales. «¡Alto ahí!». La voz era grave. De la sombra junto a la garita de seguridad salió un hombre corpulento con una chaqueta oscura. Su rostro era casi inexpresivo. «Esta es una zona restringida. Soy un auditor acreditado. Méndez, Auditoría Hidrológica Independiente. Su acreditación es válida durante el horario laboral. Abandone el perímetro. Necesito tomar las lecturas nocturnas de la estación de bombeo. Me llevará 20 minutos». El hombre. Méndez vio en su chaqueta una placa. Salazar, jefe de seguridad. Dio un paso al frente. «No tiene permiso para estar aquí». «Entiendo sus instrucciones, pero los datos del régimen nocturno deben estar disponibles para un auditor que los solicite. Mañana, en horario laboral, mediante una petición administrativa».
Salazar le puso una mano en el hombro, sin brusquedad, pero con firmeza, y lo empujó hacia atrás, más allá de la valla metálica. Elías no se resistió. Sería inútil y contraproducente. Salió del perímetro y se detuvo. Salazar permaneció junto a la barrera, observándolo en silencio. El acceso a los datos nocturnos estaba cerrado. Aquello, en sí mismo, era información. Méndez regresó a su apartamento y encendió el portátil. Sobre la mesa, extendió su cuaderno, junto a la memoria USB con las tablas de la presa y una impresión de los datos históricos del acuífero. Comenzó a construir un modelo. La pregunta, en su formulación, era sencilla. ¿Qué ocurriría con el suministro de agua de la ciudad si la presa se detuviera? Trabajó durante 1 hora, introduciendo los volúmenes de los pozos de reserva, el ritmo actual de consumo y la capacidad del sistema de distribución. El acuífero descendía. La presa compensaba el déficit con el caudal superficial. El acuífero llevaba 9 años descendiendo. Clement lo medía en su tubo con marcas y escribía quejas con una caligrafía cuidada. Alguien había iniciado el proceso mucho antes de la presa y ahora la presa lo encubría, como un parche que cubre una herida de la que alguien sigue extrayendo sangre. Miró la pantalla. Las cifras permanecían inmóviles. La verdad estaba ahí. Pero una verdad, comunicada de forma incorrecta y en el momento equivocado, podría dejar a la ciudad sin agua más rápido que cualquier delito. Méndez se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Era el primer problema en muchos años para el que no tenía una metodología preestablecida. Los números no mienten. Se pueden interpretar mal, aplicar incorrectamente o elegir un método de cálculo conveniente, pero en sí mismos no mienten. Era una de las pocas cosas que Elías Méndez consideraba absolutas. Estaba sentado a la mesa de su apartamento alquilado, observando el modelo que había pasado las últimas 3 horas construyendo. La ventana a su espalda empezaba a clarear. En la pantalla, una tabla consolidada, volúmenes declarados de captación industrial, pérdidas estacionales por evaporación, datos de infiltración de lluvias, régimen de la presa y dinámica del acuífero. Introducía parámetros, ejecutaba el cálculo, ajustaba las hipótesis y volvía a ejecutarlo. El resultado no cambiaba en lo fundamental. La diferencia entre las cifras oficiales y el ritmo real de descenso del acuífero oscilaba entre un 25 y un 30%. No era un margen de error metodológico ni un fallo en los datos de partida. Cerró la hoja de cálculo y abrió el mapa. Las isobaras que había trazado con los datos de los pozos de observación regionales se expandían en anillos concéntricos. El epicentro de la depresión no se encontraba bajo la presa. Se desplazaba hacia el sur, justo donde terminaba la zona residencial y comenzaba el polígono industrial. Por la mañana, Méndez desplegó sobre la mesa 3 mapas geológicos, copias que había solicitado desde Madrid antes de viajar. Estaban fechados en años distintos, 1998, 2009 y 2019. Los alineó por la cuadrícula de coordenadas, sujetando los bordes con tazas de café. Con un rotulador rojo, rodeó la zona de máximo descenso en la última medición. Una mancha ancha y de forma irregular, alargada de norte a sur. La frontera del complejo industrial de Carrasco pasaba justo por el centro de esa mancha. Luego trazó una línea azul, la dirección del flujo subterráneo. La hidrogeología de la zona era simple, con el acuífero en depósitos de arena y grava inclinado hacia el río. Pero donde las bombas se hundían en el suelo, el flujo se desviaba. El agua se dirigía hacia el punto de extracción. El despacho del director estaba en la 4ª planta del edificio administrativo. Era amplio, con techos altos y un ventanal panorámico que daba a las naves de producción. Víctor Carrasco se levantó para recibir a Elías y le tendió la mano. Una palma firme, un apretón seco, la mirada directa y sostenida. «Siéntese, por favor. ¿Té? ¿Café?» «No, gracias». Carrasco se dejó caer en su sillón. Detrás de él humeaban las chimeneas. «Somos una empresa transparente», empezó. «Todas las licencias, todos los reglamentos. Nuestro uso del agua se mantiene dentro de los límites autorizados. Necesito la documentación geológica primaria, pozos, profundidades, regímenes de bombeo, no los informes consolidados, sino los datos brutos. Eso llevará tiempo. Tenemos un archivo muy extenso». «Lo entiendo. La solicitud es oficial, en el marco de una auditoría independiente. El plazo reglamentario es de 5 días hábiles». Carrasco lo miró un poco más de lo que exigía una conversación cortés, no con hostilidad, sino con aire evaluador,
como quien mide hasta dónde está dispuesto a llegar su interlocutor. «Lo haremos», dijo. «¿Algo más?» El archivo llegó 2 días después. Una carpeta digital de más de 80 megabytes, con una estructura de directorios ordenada. Méndez revisó los archivos metódicamente. Licencia de uso del agua. Presente. Informes anuales sobre los volúmenes de captación. Presentes, desde 2015. Actas de inspección técnica de los pozos. Presentes. Informe geológico para las perforaciones posteriores a la modernización. Presente. No había rastro del periodo anterior a 2014, ni un solo documento con más de 8 años de antigüedad. A la mañana siguiente, fue al departamento técnico de la presa, donde se guardaban los informes geológicos regionales. Un técnico joven lo atendió y comenzó a buscar. De los 2000 hay algo, pero parcial. Pasaba el catálogo. 2010, 2011, veo 2012, 2013, hizo una pausa. A partir de ahí nada, es decir, las carpetas existen pero están vacías. O mire esto, trasladado al archivo. Fecha del traslado. Entrecerró los ojos ante la pantalla. 21 de marzo de hace 2 años. Pidió ver el registro de cambios del sistema. El técnico se encogió de hombros y encontró la sección correspondiente. Fecha de la operación masiva, 21 de marzo, 2 años atrás. Cientos de archivos, todos movidos a estado de archivo en una sola sesión. El autor de la operación, un usuario con privilegios de administrador. Elías anotó la fecha, 2 años atrás. Volvió a su curva de dinámica del acuífero y encontró ese mismo periodo. Fue entonces cuando la pendiente se hizo más pronunciada. El descenso se había acelerado en torno a un 40%. El acceso directo a los registros de bombeo de la fábrica le estaba vedado, así que Méndez dedicó la tarde a buscar una vía indirecta. El consumo energético, datos públicos para los grandes consumidores industriales, obligados a publicar informes trimestrales. Encontró el archivo en la web del operador regional y descargó las tablas de los 2 últimos años. El patrón que vio era extraño. El consumo diurno era estable, pero los valores nocturnos, entre la 1 y las 4 de la madrugada, mostraban picos regulares. Superpuso los datos de los sensores de presión del suelo, obtenidos del Centro de Monitorización Regional. La coincidencia era perfecta. Cada pico nocturno de consumo iba seguido de una caída de presión en el acuífero en un radio de 2 kilómetros alrededor de la zona industrial, con un retardo de entre 40 y 60 minutos. Las bombas nocturnas no funcionaban en los informes, funcionaban bajo tierra. A las 11:30, Méndez condujo hasta la circunvalación sur. Llevaba el sensor, el portátil y un termo de café. Se detuvo junto a una vieja arboleda, a 100 metros de la valla. Salió y encendió el sensor. Tras un minuto de calentamiento, mostró un valor estable. Anotó la primera medición y sus coordenadas. Se desplazó 20 metros y repitió. La presión en ese punto era un 18% inferior a la de fondo. Hizo 3 mediciones más. Cuanto más se acercaba a los edificios técnicos, más bajos eran los valores. La caída máxima se registraba justo enfrente de uno de los edificios anónimos, una estación de bombeo, casi con toda seguridad. Abrió el portátil sobre el capó y empezó a trazar el contorno de la depresión. Estaba tan concentrado que no vio las luces del coche de inmediato. El vehículo apareció desde la entrada de la fábrica y avanzaba lentamente por el camino de tierra, como en una ronda de patrulla. Luego se detuvo. Méndez guardó el portátil en su maletín sin prisas, subió al coche y arrancó el motor. Los faros del otro vehículo se encendieron con toda su intensidad y giraron hacia él. Pisó el embrague y aceleró. El camino de tierra corría paralelo a la carretera principal, separado por la arboleda. Conocía ese tramo por el mapa. En 1,5 kilómetros había una vieja rampa de hormigón que llevaba a unos almacenes abandonados, y más allá, el asfalto y la zona residencial. Los faros detrás de él no se quedaban atrás, de hecho, parecían acercarse. Tomó la curva más rápido de lo debido, corrigió un derrape y se desvió por la rampa de hormigón. Nadie lo siguió. Condujo varios minutos más antes de permitirse levantar el pie del acelerador. Bruno Nieto llamó al día siguiente a las 9 de la mañana, proponiendo cortésmente charlar en un ambiente informal. Se vieron en una cafetería cerca del malecón. Nieto, vestido de traje pero sin corbata, ya tenía un café esperándolo en la mesa. Señor Méndez, valoramos su trabajo. Una auditoría independiente es algo serio. Gracias. Pero, Nieto hizo una pausa.
La ciudad atraviesa un momento delicado. La fábrica representa 12.000 puestos de trabajo. Si se abre un debate público con conclusiones ambiguas, los inversores podrían ponerse nerviosos. «Llevo a cabo una auditoría técnica», dijo Méndez. «Mis conclusiones se basarán en datos». «Por supuesto», asintió Nieto. «No sugiero otra cosa. Solo le pido que tenga presente el contexto, la magnitud de las consecuencias. Sus datos pueden ser técnicamente correctos, pero la interpretación siempre requiere cautela. Nos importa mantener el equilibrio. La ciudad no soportará movimientos bruscos». Elías dejó la taza sobre la mesa. «Le he entendido». Guerrero lo alcanzó a la salida del complejo hidroeléctrico esa misma tarde. No lo detuvo, simplemente caminó a su lado mientras ambos se dirigían al aparcamiento. «¿Cómo va todo?», preguntó sin mirarlo. «Trabajando». Guerrero guardó silencio, con las manos a la espalda y la vista clavada en el suelo. «Está estudiando la presa, eso es lógico». Hizo una pausa. «Pero yo que usted miraría en otra dirección». Méndez no respondió. «Estás cavando en el lugar equivocado», dijo Guerrero en voz baja, sin entonación, como una simple constatación. «La presa redistribuye lo que queda. No es ella la que está matando el acuífero». Llegaron al aparcamiento. Guerrero se detuvo junto a su coche y sacó las llaves. «Es todo más complicado de lo que parece», añadió, y fue lo último que dijo. La correlación que Méndez había encontrado aquella noche era matemáticamente precisa, casi desagradablemente precisa. Cada 3 o 4 días, entre la 1 y las 4 de la madrugada, la fábrica registraba un pico de consumo. Entre 40 y 60 minutos después, la presión en el acuífero descendía en el sector sur. El ciclo se repetía con la regularidad de un metrónomo. Volcó todos los datos en un único mapa: puntos de medición, contornos de la depresión, marcas de tiempo. El cuadro no admitía explicaciones alternativas. Un sobre con una memoria USB apareció a la mañana siguiente. Estaba en el buzón de su apartamento, sin remitente ni firma. En la memoria había un único archivo, PDF, un documento escaneado con el membrete de la fábrica, fechado hacía 6 años con el sello de uso interno. Méndez lo leyó 2 veces. Era un informe geológico elaborado por una empresa contratista tras un estudio de las aguas subterráneas en el complejo. Las conclusiones ocupaban 2 párrafos. El acuífero se acercaba a un nivel crítico. Al pie de la página, una anotación a mano, con una caligrafía grande y enérgica. Enterado. En las circunstancias actuales, el cumplimiento de las obligaciones contractuales es prioritario. Volver sobre este asunto al finalizar el ciclo de inversión. La firma, V. Carrasco. Méndez cerró el portátil y se recostó en la silla. Carrasco había leído ese documento hacía 6 años. El acuífero seguía descendiendo. 3 años atrás, los archivos con las advertencias de los geólogos desaparecieron. Andrés Clement medía el agua y escribía quejas. Méndez se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Maldita sea», dijo en voz baja, en el apartamento vacío. Afuera amanecía. Las chimeneas de la fábrica se recortaban, inmóviles, contra el crepúsculo gris. El lunes por la mañana, con la mente aún fresca para ver la estructura en lugar de solo los detalles, Méndez organizó todo el material sobre la pequeña mesa, el alféizar y el borde de la cama. Mapas geológicos a la izquierda, cronológicamente. Gráficos de consumo y presión en el centro, superpuestos. La copia del informe interno con la anotación de Carrasco, aparte, en una funda de plástico. Y encima, el informe analítico que había redactado durante 3 días. La cadena de acontecimientos era ininterrumpida. 9 años atrás, los primeros signos de un descenso acelerado. 6 años atrás, la advertencia de los geólogos y la decisión de Carrasco de seguir bombeando. 2 años atrás, la desaparición de los archivos y un aumento del 40% en la extracción. El año pasado, las quejas de Clement. Esta primavera, el suelo cediendo bajo sus pies. Cada eslabón estaba documentado, cada correlación verificada. El margen de error al determinar el epicentro de la depresión era de unos 150 metros. Aún así, quedaba dentro de los terrenos del complejo industrial. Tomó una foto de la mesa con el móvil. Luego reunió todo en una carpeta, asegurándose de que cada documento estuviera fechado y con su fuente citada. El dossier era sólido. El abogado que encontró a través de un colega de Madrid trabajaba en Sevilla. Acordaron una videollamada. En la pantalla apareció un hombre de unos 45 años, con gafas y un aire profesional.
Muéstreme la estructura de las pruebas, dijo el abogado sin preámbulos. Méndez le expuso los materiales, datos primarios, indicadores indirectos del consumo energético y el documento interno. El abogado escuchaba en silencio, tomando notas. La correspondencia de los geólogos, ¿cómo la obtuvo? Anónimamente. Eso es un problema. Una fuente anónima no es una prueba válida en un proceso penal. La defensa lo cuestionará de inmediato. No estoy montando un caso penal, exijo una investigación. La diferencia es menor de lo que parece. El abogado pasó una página. La publicación de estos materiales podría calificarse como divulgación de secretos comerciales, especialmente el documento con la anotación, que está marcado como de uso interno. Ese documento prueba que la dirección estaba al tanto de los riesgos y los ignoró deliberadamente. Entiendo lo que prueba, dijo el abogado, limpiándose las gafas. Le explico el riesgo. Carrasco podría demandarlo por difundir documentación comercial, además de por difamación si la publicación incluye acusaciones directas contra él. ¿Qué pudo hacer para minimizar ese riesgo? Diferenciar claramente los hechos de las conclusiones. Su informe analítico está bien. Usa frases como, los datos sugieren una posible conexión. Es la formulación correcta. Se reunió con Marina el miércoles. Ella propuso la redacción del periódico y él aceptó. La esperaba en una sala de reuniones sin ventanas, con una larga mesa y una pizarra blanca. No le ofreció café, lo que él interpretó como una buena señal. Una conversación de negocios, sin rituales. ¿Lo ha traído todo? Sí. Méndez abrió la carpeta y le explicó la estructura. Marina escuchaba, con la cabeza erguida, inclinándola a veces, un gesto que él había aprendido a interpretar como duda o una pregunta por formular. Los picos de consumo nocturno, ¿puede confirmarlos públicamente? Son datos del Programa Regional de Eficiencia Energética, un registro público. Le daré el enlace. Bien. Ella tomó un lápiz y anotó algo. ¿El documento interno es de una fuente anónima? Sí. Podemos citarlo indirectamente. Según información en poder de esta redacción, es mejor no publicarlo directamente sin verificarlo con una segunda fuente. La cronología, los mapas, sus mediciones, todo eso se puede publicar con referencias directas. Dejó el lápiz. 1 semana para la verificación. 10 días como máximo. Al salir de la redacción, se detuvo en la entrada y miró hacia el malecón al final de la calle. El agua tranquila, las banderas en sus mástiles. Sintió algo parecido a un alivio en el pecho. El viernes por la noche, al volver a casa, notó algo extraño al meter la llave. El cerrojo no estaba forzado, pero había arañazos frescos alrededor de la cerradura. Entró sin encender la luz y escuchó. Silencio. Encendió la lámpara. A primera vista todo estaba en su sitio, pero el portátil, que siempre dejaba cerrado, estaba abierto. Se sentó a la mesa y lo encendió. El sistema tardó más de lo normal en arrancar y mostró un error del sistema de archivos. Al abrir su carpeta de trabajo, vio que faltaban documentos. Comprobó el registro de cambios. 3 archivos eliminados a las 17:47. El informe analítico final, la tabla con los ciclos de bombeo y la exportación del mapa con los puntos de medición. A esa hora, él estaba en un tranvía cruzando el centro. Se recostó mirando la pantalla. Quienquiera que hubiese estado allí conocía la estructura de su archivo. Recordó la persecución en el camino de tierra, la conversación con Nieto, la mirada calculadora de Carrasco. No eran coincidencias. Había un sistema detrás. Volvió a la ventana. Las luces de la fábrica brillaban en la noche. Llevaban siguiéndolo, como mínimo, desde su visita nocturna al perímetro. Probablemente desde antes. La cuestión era quién había organizado el acceso a su apartamento. Volvió a la mesa. La memoria USB con la copia de seguridad colgaba de una cadena en el bolsillo interior de su chaqueta, un hábito de sus años de doctorado. La conectó al portátil y abrió el archivo encriptado. Introdujo la contraseña, una combinación larga que solo guardaba en su memoria. El archivo se abrió. El informe analítico, la tabla, el mapa, el documento interno, los mapas geológicos, todo estaba allí. Revisó cada archivo, comprobando los valores clave. Todo coincidía. También revisó el almacenamiento en la nube, donde había subido copias 3 días antes. Los archivos estaban intactos. Habían eliminado las versiones de trabajo, pero las copias de seguridad permanecían. Mañana tendría que trabajar desde otro dispositivo. Marina llamó el miércoles por la noche.
Su voz sonaba diferente, cautelosa. «Señor Méndez, tenemos un problema. La publicación se ha detenido». «¿Por cuánto tiempo?» «No está claro. El redactor jefe dice que por razones técnicas, que necesita una revisión legal adicional». Hizo una pausa. Pero antes de eso recibió una llamada. No sé de quién, pero mencionó la postura de nuestros principales anunciantes. Méndez guardó silencio. «El complejo industrial es nuestro mayor socio publicitario», añadió ella en voz baja. «Suscripciones corporativas, campañas anuales, representa cerca del 20% del presupuesto de la redacción». «Entendido. Estoy intentando convencer al editor. El material está verificado, las fuentes son fiables, pero quiere que suavicemos las formulaciones». «¿Cómo exactamente?» «Omitir nombres concretos, escribir en términos generales, varias empresas industriales de la región, sin mencionar a Carrasco». Méndez se frotó el puente de la nariz. Fuera brillaban las luces de la fábrica. «Sin detalles específicos, no es una investigación. Es un artículo sobre los problemas de suministro de agua en la región». «Lo sé», dijo ella con la voz tensa. «Le cuento lo que está pasando, no lo que propongo». «¿Qué se necesita para que se publique en su totalidad?» «Una segunda fuente independiente que confirme el documento con la anotación. Entonces el editor tendrá un argumento contra la presión. O un medio de comunicación nacional que publique el material en paralelo. Así ya no podrán detenerlo». Méndez anotó ambas opciones en su cuaderno. «Deme un par de días». «De acuerdo, pero la presión aumenta. No esperarán mucho». Durante los 2 días siguientes, Méndez intentó encontrar esa segunda fuente. Contactó a antiguos geólogos de la empresa que había redactado el informe de advertencia 6 años atrás. Encontró a 2 a través de un registro profesional. Uno no respondió. El otro contestó brevemente. «Ya no trabajo en ese campo», y no volvió a comunicarse. Se dirigió a 3 colegas hidrólogos de otras regiones pidiéndoles una evaluación experta independiente. 2 aceptaron, pero con una condición: solo un informe escrito sobre la metodología, sin mencionar objetos ni organizaciones específicas. El martes por la noche, Marina le envió un mensaje. «El editor dice que si para el viernes no hay una segunda fuente, el artículo se retira indefinidamente». Méndez cerró el teléfono y se quedó sentado frente a su cuaderno. La página estaba medio llena de opciones, alternativas, contactos. Parte de ella tachada. Afuera llovía por primera vez en una semana. Levantó la vista hacia las chimeneas tras la ventana. Humeaban en la oscuridad, con una calma uniforme, como si nada estuviera ocurriendo. Méndez no se hacía ilusiones. Incluso si el artículo se publicaba, no detendría el bombeo al día siguiente. No devolvería el agua al pozo de Clement. No anularía la firma de hacía 6 años. Pero la publicación iniciaría un proceso que al sistema le resultaría más difícil de tener en silencio. Sin ella, todo quedaba en su carpeta, en su memoria USB, en su portátil. Un portátil que ya habían forzado una vez. Abrió un nuevo documento en su teléfono, menos vulnerable, y empezó a escribir un plan de acción por si Marina no conseguía publicar. Al final de la lista, anotó el nombre de un periodista de un medio nacional que había conocido en un congreso hacía 2 años, especializado en ecología industrial. Guardó el teléfono en un cajón. La esperanza de que el sistema se corrigiera a sí mismo era la más cómoda de las ilusiones. Le permitía delegar la responsabilidad en otros, el periodista, el editor, los lectores. Pero el editor no publicaba, los lectores no existían. La responsabilidad seguía siendo suya. El primer mensaje llegó el miércoles por la mañana. Alguien de un grupo local le envió una captura de pantalla de un portal de noticias. La publicación, anónima, decía: «Un experto forastero intenta destruir la economía de la ciudad para su propio beneficio». 40 comentarios, la mayoría indignados. Por la tarde ya eran varias las capturas. En un grupo su apellido aparecía directamente. En otro, una foto suya en el malecón con el pie de foto. El provocador examina los frutos de su trabajo. La fábrica emitió un comunicado oficial al día siguiente, con un tono neutro y profesional. La empresa opera en estricto cumplimiento de la normativa. En respuesta a la difusión de información falsa que daña nuestra reputación, el departamento jurídico prepara las acciones legales pertinentes. Varios ciudadanos le enviaron mensajes. La mayoría decía: «Váyase». Uno, más largo: «Mi hermano lleva 18 años en el taller. Si la fábrica cierra, perderemos el piso. ¿Ha pensado en eso?». Nieto llamó el viernes.
La llamada misma indicaba que la conversación sería complicada. Señor Méndez, tenemos que vernos. Hoy, si es posible. ¿Dónde? En el ayuntamiento, oficialmente. En la sala de reuniones, junto a Nieto, había otro hombre, un asesor jurídico. La situación está empeorando, dijo Nieto sin rodeos. El revuelo público afecta negativamente al clima de inversión. Su condición de experto fue aprobada por el ayuntamiento y el ayuntamiento tiene derecho a iniciar una revisión de la conformidad de sus conclusiones. A eso se le llama retirar la acreditación, respondió Méndez. Se le llama procedimiento estándar de control de calidad, corrigió el asesor. ¿Qué proponen exactamente? El informe de la auditoría se puede reformular, poner el acento en los problemas sistémicos de la región sin vincularlos a empresas concretas. Esa sería otra auditoría, no la que yo he hecho. Es el mismo trabajo, solo que con otras conclusiones. Méndez dejó el vaso sobre la mesa. No. Nieto, impasible, le deslizó un papel por la mesa. Es una notificación del inicio de la revisión de su actividad como experto. Plazo de respuesta, 10 días hábiles. Por ahora es un documento no oficial. Por ahora. Méndez leyó la notificación en el coche. 2 párrafos de jerga burocrática que decían: demuestra tu competencia o pierde tu derecho a firmar informes. De vuelta en casa, abrió su nuevo portátil, comprado hacía 3 días, y cargó los datos desde la memoria USB de respaldo. Abrió el recurso que había estado redactando y añadió 3 párrafos sobre el intento de retirada de la acreditación. La lista de destinatarios era clara: la Agencia Federal de Supervisión de Recursos Naturales, la Fiscalía General y el Comité de Investigación, tanto a nivel regional como central. Adjuntó el archivo completo: mapas, tablas de bombeo, datos de consumo, mediciones de campo, el informe analítico revisado con el abogado y, como anexo, el documento interno con la anotación de Carrasco señalando su origen anónimo. El último documento era una cronología de los acontecimientos: la persecución, el allanamiento, la conversación con Nieto. Releyó todo el paquete. Luego volvió a abrirlo y añadió una última línea. La muerte de Andrés Clement, de 42 años, fallecido por un hundimiento del terreno el 14 de abril, es, según los datos disponibles, consecuencia directa de la extracción sistemática y excesiva de aguas subterráneas. Solicito que este hecho se investigue en el marco de una investigación penal. Envió todo a través de un servicio de correo seguro y del portal oficial de la Agencia de Recursos Naturales. Ambas confirmaciones llegaron en 1 hora. Durante 4 días no hubo noticias. Al 5º día, recibió una llamada de un número desconocido de Madrid. ¿Elías Méndez? Sí. Inspector jefe de la Agencia de Recursos Naturales. Su solicitud ha sido revisada. Hemos enviado una petición a la Delegación Regional y a la Fiscalía. La próxima semana se planea una visita de una comisión. ¿A los terrenos del complejo industrial? A los terrenos de la empresa y la zona adyacente. Se le notificarán los resultados en el plazo establecido. Le escribió a Marina. Se espera una inspección federal la próxima semana. Espere a que empiece. Entonces podrá citar una fuente oficial. Entendido, respondió ella al instante. El lunes por la mañana, la noticia apareció en un agregador nacional. La Agencia de Recursos Naturales inicia una inspección en una empresa industrial por denuncias de extracción ilegal de aguas subterráneas. El texto era breve y seco, pero el subtítulo mencionaba la ciudad. Marina llamó 20 minutos después. ¿Lo ha visto? Lo estoy viendo. El editor ha autorizado la publicación. Citando el inicio de la investigación oficial, saldrá esta noche. Bien. Usaremos sus datos como base. ¿Está dispuesto a ser citado como fuente? Sí, con mi nombre completo. De acuerdo. Le enviaré el borrador para su aprobación. Carrasco apareció en la televisión regional esa misma tarde. Con la espalda recta y la mirada tranquila, declaró: la empresa opera en total conformidad con todos los requisitos. La inspección es un procedimiento estándar. Lamentablemente, esta denuncia fue iniciada por una persona interesada en desestabilizar una empresa clave para la región. Es una provocación política. 3 días después, Marina le envió las conclusiones preliminares de la comisión, filtradas a varios canales de Telegram. Se habían localizado 7 pozos no declarados. El volumen de extracción diario superaba en 2,3 veces el declarado. Los hundimientos en el pueblo se correlacionaban con la zona de depresión del acuífero. La comisión recomendaba al comité de investigación examinar la posible conexión con la muerte de Andrés Clement. Al día siguiente, Marina escribió: el informe oficial ha sido publicado.
El comité de investigación ha confirmado la apertura de un caso. El artículo sale mañana por la mañana. Un mensaje anónimo llegó tarde esa noche. Se ha abierto una causa penal por extracción ilegal de aguas subterráneas y daños a la salud de los ciudadanos. Méndez se puso la chaqueta y salió. En el malecón apenas había gente. Se detuvo en el mismo parapeto del primer día. Las farolas se reflejaban en el río. La presa funcionaba. La investigación llevaría meses, quizás años. Carrasco seguiría negándolo todo, pero el delito ya no era anónimo. Existía en documentos oficiales, con fechas, firmas y coordenadas. Se podía discutir, pero no se podía hacer desaparecer. El agua, de todos modos, recuerda quién la extrajo, dijo en voz baja, al aire del río. Se guardó el teléfono y se ajustó las gafas. Luego se dio la vuelta y caminó hacia casa.